Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, pues, a menos atrás de cámaras nos pareció como muy atractivo y que tiene que ver con la indiferencia. Yo creo que si nosotros escuchamos la palabra indiferencia, casi en primera instancia le ponemos como una connotación negativa, ¿no les parece? Así yo les digo a ustedes, es que estoy procurando ser indiferente en estos días o actualmente. ¿Qué pensarían? Bueno, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Igual si están escuchándonos por ahí, ¿no? Como apático, como falta de empatía Ujú. hacia los demás. Ok, Eso podría ser algo, ¿no? que no Porque lo te... asocio con eso, Ujú. normalmente, la Sí, que no indiferencia. te genera un interés, que no te importa. Pero ahí está Bueno, lo interesante, ¿eh? Porque ahí está lo interesante, porque muchas de las veces nos cargamos con cosas que no nos corresponden. ajá. Y sin embargo, pues habría que partir de lo que significa indiferencia, ¿no? A ver, dinos la raíz Porque, etimológica. pues, de entrada Vale. la palabra está conformada por el prefijo in, que Ok, niega, ¿no? In de no, ok. y diferencia. O sea, en un principio la palabra indiferencia no tenía una connotación emocional, sino más bien era como la ausencia de diferencia. Ok, O sea, Ajá, te si da se dan igual. cuenta, ya cambiar. la ausencia de Ujú, diferencia. O ujú. sea, que ahí, si lo analizamos desde ese punto, incluso podría tener una connotación positiva. Porque entonces si yo era indiferente hacia ti o contigo, quería decir que no había o yo no consideraba que hubiera alguna diferencia entre nosotros. Ajá. Pero con el tiempo se le fue dando esta connotación negativa y precisamente tiene que ver con lo que ustedes comentan, ¿no? Con esta concepción de que si tú eres indiferente es porque no te interesa o porque no estás siendo empático o no te estás involucrando, ¿no? Entonces, fíjense qué chistoso cómo así podríamos analizar un montón de palabras y con el paso del tiempo se va desvirtuando hasta llegar a un punto en donde a lo mejor se sataniza, por decirlo de alguna forma, o se condena como cierto tipo de acciones o de actitudes, pero muchas veces partimos de un concepto equivocado, de un entendimiento equivocado. Bueno, es que siempre se suelen poner sentimientos de por medio a cualquier palabra o cualquier contexto. Y lo peor de todo es que la definición que tenemos de cada uno de estos sentimientos también es errónea, como ya lo hemos visto, ¿no? Porque consideramos muchas de las veces, por ejemplo, cuando hablábamos del amor, ¿no? Que consideramos que el amor, eh, más allá de un sentir, lo asociamos con el esperar algo a cambio de lo que das. Y así es bien fácil desviarse completamente. Ok, Ajá. entonces habría que, si lo vemos de ese punto, habría que mantenernos como al margen, es decir, que no se le dé relevancia a cualquier situación o contexto, eh, porque pues sigue siendo igual, no hay una diferencia Ok, pero a de ver, un antes y un después. vamos a introducirnos al tema y lo vamos a Justo. problematizar un poco, partiendo precisamente de que ahora ya sabemos cuál es el significado original de la palabra. Y yo les preguntaría a ustedes, sinceramente, el saber el significado real de una palabra cambia la perspectiva que tienes ante eso, o en realidad, ¿qué cambia? Porque si fuéramos por ahí buscando el significado de las palabras y nos pudiéramos reconocer por lo menos a qué quería referirse en su origen,
¿cambiaría realmente algo la forma en la que afrontamos las cosas o vivimos esas cosas? ¿O entonces cuál sería más bien el problema, por Pues así más bien decirlo? el uso desmedido de la palabra es lo que cambiaría, porque de ahí en fuera, siempre actuamos o percibimos de acuerdo a la situación o circunstancias en las que estamos presentes. Sería difícil cambiar si ya tienes un concepto o una idea o un sistema de creencias desde hace mucho tiempo, es muy difícil que lo adoptes en el momento en el que sepas cuál es la definición de la palabra o la raíz. Sin embargo, si lo haces de manera consciente más adelante en tu actuar, Ujú. yo creo que con el paso del tiempo sí puedes cambiar ese concepto y adoptar esa nueva idea. Ok, entonces, por lo que veo en tu respuesta, sí cambia algo, tan solo con el saber el significado de una palabra, por lo que escucho. Sí, pero no en el momento. O sea, como tienes muy arraigado, estamos muy aferrados a nuestras ideas, a nuestro sistema de creencias, muy difícilmente en el momento lo vas a asimilar hasta que con el tiempo lo piensas, hasta que de manera consciente lo haces. Ok, muy bien. Ahora que ya pusimos sobre la mesa el significado original de la palabra y la connotación que se tiene en la actualidad, me gustaría que platicáramos del tema en torno a la concepción que se tiene ahora, Ok. pero en algún momento la idea sería llegar a una perspectiva o un enfoque que tenga que ver más bien con la concepción original. Ok. Ajá, entonces, si yo les dijera que estoy procurando ser indiferente como ejercicio consciente e intencional, ¿cómo creen que podría aplicarse en la vida cotidiana ser indiferente? ¿Tendría una connotación negativa? ¿Habría algo en lo que podría quizás ayudarme o ayudarnos? Dentro de una vida cotidiana yo lo he experimentado. Y cuando yo me di cuenta de ello, la verdad es que cambiaron muchas cosas dentro de mí. A eso me refería con lo que hablaba al principio, que muchas de las veces nos cargamos con cosas, con situaciones, con personas, con hechos que no nos corresponden. No, incluso hasta algo tan común como el tener una deuda pendiente Ujú. y que simplemente eliges ser indiferente en esa parte y no estar pensando todo el tiempo en ello y te enfocas en lo que verdaderamente debes hacer, ¿no? En tus actividades diarias o te enfocas en resolver ese problema. Ok, Entonces ahí yo he experimentado justamente esa parte en la que cuando eres indiferente cambia tu forma de pensar y te vuelves más objetivo. Ahora bien, cuando volteas y cuando te emerges en el tema, ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja, en ajá, donde de repente he elegido ser indiferente y comúnmente lo que se me ha dicho es, eres una persona fría, ¿no? ok. ¿No? Pero en su momento elegí no cargar con ese problema y no darle más vueltas para no hacerlo más grande y simplemente dejé que fluyera. Entonces, a mí sí me ha dado, he experimentado las dos partes, digo, también he experimentado la parte en la que en lugar de solucionar el problema, pues lo he hecho más grande, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver si realmente no se está confundiendo el ser indiferente con la evasión. No, porque lo estoy haciendo de manera consciente. O sea, el día de hoy elijo no seguir cargando con la preocupación de este problema que tuvimos. Sí, porque si lo vemos desde la concepción actual, como les decía, en este caso, como lo está planteando Fabián, ser indiferente sería no prestarle tanta atención o no darle tanto interés Ujú. a ciertas cosas. Y que creo que todos lo hacemos en algunos aspectos, en algunos Y es rubros, que eso trae como todos lo beneficio muchas hacemos. cosas, porque si estás pensando conscientemente en el problema, así, o sea, si estás pensando repetidamente todo el día, todas horas, incluso te roba el sueño, te roba la energía, no te deja concentrarte, mm, te mantiene distraído, no te mantiene enfocado. Entonces, uno de los beneficios de ser indiferente es justamente esa parte,
mantenerte enfocado en lo que deberías de enfocarte. Y no es que no sea relevante, sino que simplemente le das su lugar y en su momento. Ok, me parece que el ejercicio tiene precisamente que ver con eso, en ser indiferente, pero de manera consciente Ok. e intencionalmente. Pero generalmente todos experimentamos la indiferencia en diferentes ámbitos y me gustaría preguntarles, ¿qué creen que hay detrás de esa indiferencia? O sea, ¿qué es lo que la sostiene? Porque me parece que ahí puede estar lo revelador. Ok. Bueno, la pregunta anterior que no la contesté. Este, pues es mantenerse, tomar el rol de un observador. Ok, Entonces, si yo observo las cosas tal como son, no las etiqueto, no genero una perspectiva, Ok. y entonces solo las cosas pasan y ya. Y van a seguir pasando, independientemente si estoy o no estoy. Simplemente observo. Y entonces, pero pues es observar de manera consciente. Es, Como observo la pared y es blanca. Lo malo es que entonces comenzamos a darle características de que está mal pintada, que tiene un hoyo. Y ajá, entonces ya genera un conflicto, ya genera este consumo de energía, ya una historia, etcétera. Pero si simplemente observo como lo que es, porque incluso ni siquiera puede ser una pared, simplemente observas. Entonces ahí realmente entraría el concepto de la indiferencia, donde solamente observamos. ok, de acuerdo. ok, y cuando no hay una intencionalidad detrás, entonces para volver a la pregunta, a la segunda pregunta, cuando no hay una intencionalidad de hacerlo de manera consciente, pero aún así todos experimentamos la indiferencia en distintos ámbitos o en distintos niveles, ¿qué creen que sea eso que está detrás de esa indiferencia? O sea, la indiferencia es un reflejo, pero ¿de qué? Falta de interés hacia el otro lado, ¿no? Pudiera ser también. Se pudiera considerar dentro de una vida cotidiana o dependiendo del ámbito, yo creo que falta de interés de lo demás hacia nosotros. Ajá, pero es que aquí ojo, porque entonces Sí, yo podría habría ser, que... es que yo soy indiferente con mi pareja, pero entonces Bueno, no quiere decir que sea indiferente en todo. O sea, habrá cosas o situaciones en donde yo decida ser indiferente, ajá, de pero X no, comportamiento. ajá, exacto. O de ciertas situaciones que se suscitan y que eso se da de manera eh, espontánea en las relaciones. O sea, estamos hablando de que no es algo que tú planeaste, o sea, no es con esa intención de ser indiferente, pero aún así se da. Y que Bueno, tiene que ver precisamente con esa falta de interés, pero vuelvo a repetir, no quiere decir que no te interese la persona, que es ahí, me parece que ahí está el problema. sí, el tema, bueno, creo que tiene que ver precisamente cuando no queremos vernos a nosotros. Ok, No tiene que ver con la otra persona, sino no queremos vernos a nosotros. Y anteriormente yo hablaba de vernos vulnerables o ser vulnerables, y precisamente tiene que ver con esta parte. Por ejemplo, tengo un problema con X persona. Lo que prefiero es evitar a esa persona, y si veo que alguna situación o algún comentario puede orillar a que ese problema salga a flote, ya sea para solucionarlo o no, entonces eh, pues me mantengo indiferente. Pero precisamente es porque no quiero observar, no quiero mostrarme vulnerable ante esa situación que me está incomodando. Pero no es es una forma de protegernos ante esta situación. ok, pero ese sería un escenario de múltiples escenarios que pudiéramos tener, ¿no? Va a depender Es que es el mismo caso en todo. Pero me parece que si partimos de ahí, desde la concepción original de la palabra indiferencia, Ujú. no aplica, porque
ahí más bien pasa lo que tú decías al principio, estás evadiendo. Pero si partimos de indiferencia como no diferencia, Ok. me parece que de manera genuina no se experimenta la indiferencia, porque tú lo estás evitando, lo estás evadiendo. O sea, no es como que realmente te dé igual. Más bien tú lo estás evitando porque no te da igual precisamente. Y aquí la cuestión, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja y que tiene que ver en realidad con todo, ¿no? Podríamos hablar ahorita de cualquier tema de lo que pasa en las parejas y todo tiene el mismo origen y que tiene que ver con uno mismo y con nadie más. Ajá. Porque bien dicen que el problema es de quien lo siente. Si tú, como una parte de la pareja, te muestras indiferente ante una situación y a la otra persona le afecta, ¿de quién es el problema? De la otra Que le persona. afecta. Ajá, de quien le está afectando. Es correcto. Pero normalmente tendemos a pensar, si tú eres la otra parte, vas a decir, no, es que, pues, es que Fabián es indiferente. Entonces el problema es él porque él es indiferente y porque no le intereso y porque... Y ahí nos creamos un montón de historias, ¿no? Eh, un montón de ideas que nos llevan a asumir una postura de como de víctimas, ¿no? Como si entonces las cosas no estuvieran en nuestro control, como si nuestra felicidad o nuestro bienestar dependiera de la otra persona. Ok, entonces Pero lo mismo aplica para nosotros, Ujú. porque habrá cosas en donde nosotros podamos sentir que la otra persona es indiferente, pero que tiene que ver con mis intereses. Y no tiene Sí. que ver con la Entonces, otra persona. realmente el problema radica en sentir y pensar que somos diferentes. Porque, bueno, ya hemos hablado donde realmente, pues, cuando hay un reconocimiento mutuo, no existe un problema de por medio. No, más bien aquí lo que yo podría a lo mejor, lo que a lo mejor yo veo en esta situación es que con las personas con las que nos relacionamos tenemos que estar conscientes de esto también. Debemos estar en el mismo canal, porque si estamos en canales diferentes, es decir, que una persona se sienta la víctima y que todos los demás se muestren indiferentes, si esa persona no comprende verdaderamente el verdadero significado de lo que es la indiferencia, va a seguir así toda la vida. Pero Y lo no tiene mismo que ver pasa. contigo. Ajá, No, exacto, yo sé que no tiene que ver conmigo, pero por ejemplo, ajá. en un entorno en donde todos nos relacionamos, si nosotros, por ejemplo, nosotros tres, ¿no? Si Ujú. conocemos la definición de lo que es la indiferencia, pues simplemente adoptamos con responsabilidad lo que nos corresponde y sabemos que cada quien tiene que hacer lo que le toca. Pero independientemente si conozcamos o no el concepto, Ajá. nuestro actuar o nuestro sentir, nuestro Claro, pensar no va a cambiar en no, base a lo que tú crees. Por eso era mi pregunta inicial. Y bueno, voy a retomar esto que tú dijiste. Tú dijiste, parecía que el problema radica en pensar y sentir que somos diferentes. Y no solo eso, sino en pensar, sentir o asumir que lo que hace el otro o deja de hacer tiene que ver conmigo, o va en contra mía, o lo hace con la intención de hacerme daño. Yo creo que ahí está, esos dos puntos pueden ser la base de muchas cosas. Sí, que si lo vemos en la vida diaria, por ejemplo, me pasaba que mi sobrino todos los días en la mañana pasa y agarra la secadora del cabello de mi cuarto. Y ya yo cuando bajo, pues está en la sala la secadora. Y entonces al principio me molestaba mucho y decía, pues si la agarro que la regrese, ¿no? Y ya después dije, pues ¿a quién le está molestando? A mí, porque a él claramente no. Entonces, una puedo decirle y pelear, oye, agarraste esto, déjalo en su lugar. O la otra, pues simplemente la tomo y la agarro, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decidimos qué camino seguir y qué peleas queremos luchar. Entonces, para mí es mejor, pues, la agarro, la tomo y ya. No, porque no me cuesta absolutamente nada. Y sí, entonces,
Digo, tampoco se trata de que vayamos por la vida siendo displicentes, pero precisamente este tipo de cosas donde a quién está generando el problema, a ti o a mí. Ajá, y es que ahí están las dos caras de la moneda. Y está bien como para ejemplificar y que cada quien pueda decidir con criterio, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo. Que también está la otra cara, Ajá, ¿no? exactamente, por eso te digo. Porque esta indiferencia de manera consciente se puede aplicar de diferentes formas, de múltiples formas. Una, a lo mejor dices, va, no importa, si tengo que bajar, bajo y me evito a lo mejor un conflicto, o simplemente no me desgasto, va, lo hago. Está bien, es una postura de la indiferencia. Pero también por otro lado podría caber el tema de la indiferencia ahí en el sentido de decir, va, ok, esta secadora es mía. Ujú. Ujú, y ahora, sin decir a lo mejor nada, pues La la acabas de dejo en mi regar. cuarto y le cierro con llave. Por decir una cosa, ¿no? Ajá. No estás entrando en conflicto, en Ujú. realidad. ¿Y en qué sentido uno podría pensar, y ahí cómo está siendo indiferente? Ah, pues está siendo indiferente en el sentido de que Te da igual te da que... igual si él la necesitaba o no, Ujú. Es o tuya. te da igual lo que piense de ti o lo que diga. Sí, sí, sí. Pero fíjense cómo aquí, si nosotros analizamos las dos posturas, van a decir, oye, pues es que eso es ser egoísta, es que a lo mejor él no tiene para comprar una secadora. Fíjense nada más cómo nos podemos hacer mil historias. Pero me parece que ahí está la intención del ejercicio de ser indiferente. Porque si tú realmente quieres ayudar a la otra persona, no es complaciendo muchas veces, no es dando por su lado, no es renunciando a lo que tú quieres para adecuarte a los intereses de la otra persona. Porque entonces ahí estamos hablando de que en realidad a lo que estás siendo indiferente todo el tiempo es a ti mismo, a tus propias metas, a Intereses. tus propios intereses, a tus propios objetivos, a tu propia vida. Pero cuando tú lo aplicas de la manera contraria, de alguna manera estás poniendo la responsabilidad ya no en ti, sino en la otra persona. Porque si tú te pusieras en el lugar del sobrino, va, no tienes dinero, pues a ver, si realmente necesitas o quieres una, pues haz algo para solucionarlo. ¿Sí? A lo mejor trabajas y te compras una, o a lo mejor dices, va, no importa, A ver. no necesito la secadora y va, no me afecta. Sí, sí, sí. Pero muchas veces nos anticipamos, fíjense cómo nos hacemos historias en donde de alguna manera nos inventamos problemas por todos lados, tanto para mí como para los demás, entre otras cosas. ¿No? Es como lo que tú decías en el caso de la pareja, o sea, es como que si la otra persona no sabe el significado de la palabra indiferencia y por eso va por la vida pensando que todo el tiempo actúas para molestar, Hacer sentir para mal. hacer sentir mal, digamos que ahí la responsabilidad ya no recae sobre ti. Pero ahora, es un ejercicio, tampoco quiere decir que te vas a deslindar de tus responsabilidades. Vamos a suponer que tú tienes un hijo pequeño. O sea, ser indiferente con tu hijo no quiere decir que si el hijo te dice, oye, tengo hambre, pues no hay comida, hazle como puedas, ¿no? O hazle como quieras. O no, pues vete a la escuela tú solo, ¿no? O sea, no es deslindarte de las responsabilidades, sino más bien es como dejar de tener expectativas para todo, tanto positivas como negativas. Como de decir, ay, ok, tú tienes cierta responsabilidad, si tú no lo haces, hay consecuencias. Punto. A lo mejor la vas a pasar mal, a lo mejor te vas a sentir mal en un principio, vas a pensar que yo soy mala, que ya no te quiero, pero esas son ideas tuyas, ¿ok? Sí, que aquí entra precisamente lo que decía Fabián, ¿no? De que pues todo el tiempo estamos conviviendo con diferentes personas y puede que ellos entiendan o no el concepto o estén de acuerdo o no. Pero no se trata como de rebajarnos, por así decirlo,
o actuar diferente, Sí, sino simplemente, como decía Abraham, actuar sin expectativas. Y, y si lo hacemos de esta forma, ya no es problema nuestro si la otra persona se ofendió, si la otra persona se sintió mal o se sintió bien. Entonces, simplemente actuar nosotros, pero de manera genuina y de forma natural. claro. Entonces, y lo vemos, por ejemplo, si, no sé, todo el mundo vive con alguien. Si la otra Sí, persona no lava su traste, puedes estarte peleando y, oye, tienes que lavar tu traste, etcétera, pero no lo hace. Entonces, lo más natural es o seguir peleando o lo lavas tú y ya. Ajá, O no no lavarlo lo y ya. lavas y tienes tu plato y Porque tu siempre hay traste. opciones, ¿no? O sea, siempre hay opciones. O no lo lavas y dejas ahí que la persona se haga. Que cuando él cuando él lo ocupa, Ajá. pues vas a darse cuenta de Entonces, que pues, no está limpio, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? La genuina, o sea, no actuar desde el ego, no actuar en base a querer quedar bien con los demás, porque también se presta para ello, ¿no? Ajá, ahora, Justamente se nada más presta para ello. para aclarar como detalles técnicos en este ejercicio. Eso solamente es para empezar, es como para empezar a poner en práctica esta parte de no generar tantas expectativas para todo. Ajá. sí, y que bueno, Y que no te afecte o dejar de que deje de afectarte tanto o todo. pero que todo parte de, bueno, en la semana mencionabas algo donde donde nosotros realmente elegimos o nos dejamos llevar por, o que alguien más elija por nosotros. Ajá, es como para empezar a ejercitar esa parte. Después el siguiente paso, pues tiene que ver ahora sí con, a lo mejor con, y ya en este plano podemos ofrecer una alternativa para los que estén pensando, oye, ¿y qué hay de los demás? O sea, no los vas a dejar ahogarse solos o morirse solos, ¿no? Pues, ¿Cuál sería la alternativa ahí? A ver, díganme primero ustedes, yo tengo más o menos una idea, pero ¿cuál sería ahí la alternativa? ¿Qué se les ocurre? yo creo que aquí sería. Es que mira, no se trata de justificar, pero a lo mejor sí tendría que haber comunicación, ¿no? No justificar. Bueno, es que también justificar también implica muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, justificarse no desde el ego igual tampoco, sino justificar verdaderamente cuál es tu sentir, cuál es tu definición de tu actuar. ¿Habría que justificar, dices? Bueno, no justificar, sino más bien explicar, dar a entender, mm, darle tu punto de vista de qué es lo que piensas y en base a eso que la otra persona, las otras personas tomen su decisión. Pero ¿estás de acuerdo que generalmente los puntos de vista pueden ser muy distintos y opuestos? Entonces me parece que sería entrar otra vez en esa batalla o en esa lucha Ujú. constante. Sí. Porque no se trata de lo que pienses tú o de lo que piense yo. Bueno, eso desde mi perspectiva. Pero bueno, ahorita a qué llegamos. Pues la comunicación pudiera ser un mutuo acuerdo, ¿no? Acuerdo, sí, Ujú. pero vamos a ver desde qué Ok. sentido. Bueno, tendría que ser, pues la primera, no, no engañarnos o no, se me fue la palabra, no ser infiel a mis principios y a mi forma de. Esa sería la primera. A partir de ahí, pues como tú dices, la comunicación. Imagina que tienes a tres niños de 6 7 años y tiran las cosas al piso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, oye, pues obviamente hablar. Y me gusta poner ese ejemplo, hablar y explicar como si se lo explicaras a un niño, ¿no? A un Ujú. niño de 5 años. ¿Cómo se lo explicarías? Detalladamente, Claro. claro. Y de esa forma no dejas que se ahogue, no lo dejas como a la deriva. Porque pues ya lo estás poniendo en contexto. Ok. Entonces, esta persona pues puede ver las otras opciones, puede ver la otra perspectiva y no se queda ahí. Porque si no, pasa precisamente esta parte donde pues
La primera parte solamente de un lado y tú estás viendo a lo mejor todo el panorama. Ok. Pero como no hay una comunicación, no hay un contexto, pues él se va a quedar con esa perspectiva. Y entonces, pues, el equivocado es el otro, ¿no? Va, me parece bien. Me parece que es como ir escalando en ese embudo, empezar desde la base, desde la raíz, e ir escalando hasta las cuestiones como básicas de convivencia cotidiana. Y que estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que en ese punto la comunicación puede ser clave y puede cambiar totalmente las cosas. Es más, me gustaría que el próximo episodio habláramos sobre la De la comunicación. comunicación. Ajá, porque me parece que puede ser interesante desde este Sí, porque, mismo bueno, enfoque. tomando eso, yo recuerdo, hace un tiempo tuve una pareja y recuerdo que, pues era de las primeras veces que salíamos y me agarró el cabello. No me gusta que me agarren el cabello. Instintivamente yo lo que hice fue, quitarme. Brusca, Pegarle. así, puñetazo, bruscamente, me quité bruscamente porque no me gusta que me agarren el cabello. Ok. Entonces, realmente su reacción fue de me está rechazando, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor lo hizo como un cariño Ajá, y pues ya o se algo. sintió triste, Ajá. etcétera, bla, bla. Entonces, ahí el error más común ante cualquier situación que enfrentamos es decir, es que yo soy así, no me gusta, etcétera. Entonces, la otra parte es disculparte porque pues fue una reacción que Natural. no, a lo mejor fue natural o no, pero es, Justificada, digamos, ¿no? ajá, no está justificada esa reacción y tampoco ya sabía que no me gusta que me agarren el cabello, pero ya hay una contextualización y no se queda simplemente como no me gusta, así soy y ya. Pero Ajá, aunque entonces, sí. Bueno. pero entonces parte precisamente de aceptar y no justificar nuestras reacciones. Justo, ese. Ujú. Ajá, y si nos vamos más a fondo y somos más severos y estrictos, yo diría, tendría que dejar de importarte si te agarran el cabello o no. A ese grado habría que llevar la indiferencia, porque tiene que ver con tu cuerpo, porque tiene que ver con una idea, una Sí, sí, creencia, sí. un prejuicio. Y ahí es donde a veces le estamos dando demasiada importancia a un detalle insignificante. O sea, si yo fuera realmente objetivo y tajante, te diría, si te molesta que te agarren el cabello, es tu problema, no el del otro. Que no lo sepa, no Sí, sí, cambia sí. nada, ¿no? Que si de plano es algo con lo que te sientes incómodo y lo quieres dejar claro, Me pues rompo. va, está bien. O sea, está bien. Y Sí, ahí sí, entra el sí. mutuo acuerdo, ¿no? O la comunicación, el mutuo acuerdo. Ajá, Ujú. y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál sería la alternativa que yo propondría en ese sentido? Es cómo aplicar esta parte de la indiferencia, pero sin dejar de ser como empático, por ejemplo, ¿no? Sin dejar que la otra persona, pues, se ahogue, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo le ofrezco un poco de ayuda como para poder sacarla de ahí sin yo sacrificar realmente mis propios intereses o mi propio ser, por así decirlo? Con una pregunta muy simple. Yo, imagina que estás en una relación de pareja y tú le planteas una situación, ¿sabes qué? O sea, a mí me gusta mucho hacer esto. Vamos a ponerlo en ejemplos como cotidianos y de gustos como para que se entienda y no complejizarlo tanto. ¿Sabes qué? A mí me gusta el fútbol. Y pues lamento que a lo mejor a ti no te guste y sé que te molesta que yo me vaya a jugar fútbol los domingos a lo mejor, pero no quiero dejar de hacerlo. Dime, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo para que tú puedas enfrentar esta situación? ¿Qué necesitas? Si la otra persona no es capaz de decirte cómo la ayudas o qué necesita, entonces ahí con la pena, pero no es tu problema. Como Poncio Pilatos. Claro, y tampoco no se trata de estar cumpliendo caprichos ni estar. Es que no, es que incluso el tema ya de los caprichos ni siquiera tiene cabida, Bueno, sí, tienes toda la razón. porque ahí hay una No intención debería. premeditada Ujú. de querer controlar o de querer,
hacer que la otra persona se ajuste a ti o que sea lo que tú quieres o lo que tú esperas. Y ahí ya hay una contradicción. Porque lo que haces tú Ujú. o lo que habilitas para ti, lo habilitas también para la otra persona y para todo el mundo. Ok. Ahora, a ver, vamos a poner un ejemplo también como muy cotidiano y que es la raíz de muchos problemas y causa de sufrimiento y demás. El tema de la infidelidad. Ujú. Pues mucha gente ha experimentado una infidelidad de la otra persona, ¿no? Pero de entrada, yo creo que el principal error y el primer error es pensar que nos están siendo infieles a nosotros, a nosotros. Porque si partimos otra vez del principio de que nada es en nuestra contra y nada nos puede afectar si nosotros no lo permitimos, la otra persona en realidad está siendo infiel consigo mismo, con sus principios, con sus valores. Y ojo, porque aquí tiene que ver con una cuestión cultural. En otros países, en otras culturas, hay... Está permitido tener Ajá, ciertas exacto. cosas. ¿No? Para los hombres está permitido tener las mujeres que puedas mantener, por ejemplo. Y en esa cultura está bien visto eso y no pasa nada, no hay conflicto. No hay conflicto. Sí, que todo parte precisamente de creer que la otra persona nos hace todo el tiempo, cuando Ujú. realmente, pues, todo lo que hace alguien no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y ya hablamos anteriormente, quien miente a los demás es porque se miente a sí mismo. Ajá. Quien es criticón con los demás es porque se critica a sí mismo. Entonces, todo lo que, como decías, todo lo que habilitamos a los demás es porque está habilitado en mí. Ajá, exactamente. Entonces, si yo soy infiel, entre comillas, como se suele concebir, estoy habilitando lo mismo para mi pareja, Ujú. ¿va? Entonces, se reduce a, para mí, en este sentido, viéndolo de una manera mucho más simple, se reduce a una cuestión energética. O sea, si yo estoy dispuesto a dividir mi energía en varias personas, en varias situaciones, en varias cosas, ok, es mi decisión y yo pagaré las consecuencias y habilitaré esa opción para la otra persona. Pero para mí se reduce a un tema energético, no tiene que ver con una cuestión moral, no tiene que ver para mí con una cuestión ética, porque incluso la misma palabra de infidelidad habría que ver desde dónde la estamos concibiendo, ¿no? Como si desde una cuestión religiosa. O sea, para mí no tiene sentido, Una cuestión moral. porque nadie te Es puede ser más infiel, nadie te puede moral. ser infiel. Ujú. Sí, porque La una única persona que puede ser infiel contigo Es yo mismo. eres tú mismo. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a una cuestión cultural. Si tú te desenvuelves en una cultura en donde se acostumbra tener solamente una pareja y tú decides estar con una persona que tiene múltiples parejas, entonces la responsabilidad recae en su totalidad sobre ti, sí, ¿no? al final O siempre sea, es no hay pierde, por donde le veas no hay pierde. al final siempre buscamos deslindarnos de nuestra responsabilidad. Y, y pues al deslindarnos, pues creemos que siempre la otra persona es la que nos hace y nosotros pues no hacemos nada, nosotros estamos bien. Pero la realidad es que, bueno, ya lo dice, ¿no? Que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Y creo que se resume en eso. O sea, si tú quieres respeto, pues Justo. trata a los demás con respeto. Si quieres que las personas te saluden, pues saluda a las personas. Y Y de esto, todos modos, aunque no te saludaran, de todos modos no tendría por qué afectarte. no, pero entonces volvemos a nosotros habilitar algo, lo habilitamos para las demás personas. Si yo llego y digo buenos días, entonces habilito a que las demás personas me digan buenos días. Ujú. Y si lo hacen o no lo hacen, no te No me afecta. afecta. Por eso te vas a poner, te das los buenos días y te pones mal porque no te Sí. responden.
Entonces, No conozco a varios que sí. Porque es común. Es como dice, ay, pues ¿para qué la saludé si no me va a responder? Mejor no le hubiera dicho buenos días. Y literal, esa Tranquilo. misma indiferencia aplicarla absolutamente en todo. Dicen por ahí algo que incluso a veces da risa, ¿no? Pero si a ti te patea un burro, ¿le devolverías la patada? Posiblemente. ¿Para qué? No tiene caso, no tiene sentido. Ajá. O sea, de alguna forma también eres indiferente a eso. O sea, pues asumes que es un animal que no tuvo una intención, ¿no? Premeditada y no tiene caso pelearte con eso. sí. Pero porque si lo hacemos con las personas, porque asumimos que hay una intención premeditada y asumimos y nos hacemos Y ideas de que, que y ahora yo tengo que demostrar que yo soy mejor, que yo soy superior, que yo no me rajo, que yo no, o sea, ahí le podemos poner un montón de cuestiones, y que ¿no? podemos ver, por ejemplo, en los niños, un claro ejemplo de la indiferencia. No, ¿En qué hace un niño si se ensucia la ropa? O sea, tú le puedes decir, ya te ensuciaste. le da igual. Y le da igual, nada más te va a decir que sí, no va a pensar que se ve mal o que se quiere cambiar. Entonces, siguen todo el rumbo normal. Simplemente, pues lo observas, pero no te enrolas en esa situación y gastas energía. Sí, Pero pues nos además, encanta, Meterle drama a las cosas, meterle ¿no? andarnos drama. metiendo en lo que no nos Sí, que ya corresponde. me vio feo, Ajá. etcétera. Es eso, yo creo que se resume a eso. Nos encanta el drama, estamos, fuimos entrenados para eso y vamos por la vida pues haciendo drama. Entonces, precisamente ya para finalizar pues mis comentarios, este ejercicio de ser indiferente pues tiene que ver con eso. Simplemente vivir sin, sin drama o sin tanto drama, ¿no? Ojo, no quiere decir que vayamos por la vida haciendo rienda suelta y que nos valga todo, ¿no? Porque eso sería ser irresponsable también. Entonces tenemos que ser indiferentes con responsabilidad. Qué bueno que lo dices, porque ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podríamos hacer una diferencia entre hacer lo que quieras, ¿no? Como anarquía, independientemente de si eso que haces puede dañar realmente a otras personas o a ti mismo? Está Pues yo creo que fácil. está sencillo, ¿no? Tiene que Está ver con el sencillo. respeto. Si está, Es que si está alineado realmente con algo genuino, no hay forma de que dañes a las otras personas o sí, te dañes a ti mismo. A menos que las otras personas decidan dañarse a sí mismas pensando o creyendo que lo que tú haces lo Por, haces en su contra. por meras Pero buenas ahí pues acciones. ya no está en tus manos, ¿no? si está alineado con la verdad, pues Es que no es como que, porque si no, ahí es donde podemos caer precisamente en eso y hay que tener cuidado. Yo estoy con una persona y permanezco ahí aunque ya no quiera estar porque tengo miedo a hacerle daño, porque pues lo hago por consideración, lo hago por muchas razones. Pero en ese sentido, en ese caso, me parece que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, tiene que asumir las consecuencias y me parece que la apuesta siempre tiene que ser seguir tu propio impulso natural, ¿no? sí, y que, bueno, si hablamos de las relaciones, creo yo que la única forma en la que podríamos dañar a alguien más es cuando no somos infieles a nosotros mismos, cuando no perseguimos realmente lo que somos. Claro. Sí, y también que quede claro justamente esa parte, ¿no? Que no podemos cambiar a los demás, no podemos cambiar su forma de pensar, su forma de percibir, o sus creencias tampoco. No, es más, ni siquiera nos corresponde, Ujú. ¿no? Lo que sí podemos cambiar es justamente a nosotros mismos, nuestro actuar y, y como lo dicen, si va alineado y si cada uno de nosotros tiene valores y si vamos alineados y somos genuinos en esa parte,
no tendría por qué haber daño hacia los demás, ¿no? Por lo menos con intención. A lo mejor alguien más lo pudiera asociar como que me está haciendo daño, pero pues al final es problema de la otra persona. No es mío mientras yo no esté actuando de mala fe, ¿no? Se le llama comúnmente. Sí, no vayan a Entonces, llegar mañana al trabajo y sí, le quitan el desayuno a alguien más y van a decir que es su problema. es su problema si se siente mal. Pero bueno, de mi parte sería todo. No sé si quieren agregar algo más. No, igual pues espero que les haya parecido por lo menos interesante. Sé que muchas veces puede haber dudas, puede no quedar claro, puede haber confusión. A veces incluso puede ser un tema relativamente nuevo para alguien, ¿no? Entonces, pues igual pueden escribirnos ahí y pues si hay forma de clarificar, pues igual con gusto lo hacemos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. La próxima semana.